¿sí?, a lo que estoy haciendo. Estos son los objetivos que tiene el lenguaje del modelado desde el punto de vista unificado, estandarizado, de alguna forma, y demás. Modela sistemas, ¿sí?, desde, esto es bastante importante, desde los requisitos hasta lo que se denomina artefactos o work product, productos de trabajo, ¿sí? Un producto de trabajo puede ser una X cantidad de pantallas y su correspondiente sitemap o sistema de navegación, ¿sí? Cómo se va de una pantalla a otra, cuáles son las opciones que tiene, de esta opción voy acá, de cómo regreso, ¿sí? Esto lo puedo hacer en UML, yo se los hago hacer de una forma más fácil, ¿sí? Se los hago hacer en una supuesta estructura desde el punto de vista jerárquico, donde ustedes van señalando las relaciones de cómo definen cada una de las pantallas, ¿sí?, en el trabajo grupal y cuáles son las opciones que hay en ella y cómo se navega a través de ellas. Se puede hacer en UML. Después, bueno, hay otros productos de trabajo que son directamente cuando ya vos tenés la idea, ¿sí? ¿Se acuerdan de las piecitas de rompecabezas y cómo esto se pasaba al módulo? Cuando vos ya tenés, ¿sí?, la X cantidad de módulos que te decidiste de que eso, por un criterio de homogeneidad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista funcional, los agrupás, ¿sí?, en un programa ejecutable, ¿sí?, tenés un conjunto de diagramas, ¿sí?, a partir del cual ese conjunto de diagramas, de despliegue, de deployment, lo que sea, armás el container de implementación de, ¿sí?, qué sé yo, por ahí tenés que armar determinado tipo de aplicativos o determinado tipo de software que vaya en un procesador central, en la red que esté implantado todos estos tipos de software desde el punto de vista client, ¿sí? Lo que pasa es que algunos están en una red, qué sé yo, SQL Server y otros están en Linux. Bueno, ¿sí?, tendrás las distintas versiones de los distintos programas en las distintas plataformas, manejados por una herramienta de Configuration Manager, cosas por el estilo, pero esto lo podés armar y lo podés visualizar. Nosotros, ¿sí?, somos muy específicos en esto y vamos a atacar, ¿sí?, una X cantidad reducta, ¿sí?, que corresponden pura y exclusivamente a los diagramas que nos atañen a el diseño, ¿sí?, a la concepción de lo que tenemos que hacer y a todo lo que es la parte lógica. Ustedes, digamos, con esto pueden seguir de largo, ¿sí?, y pueden, qué sé yo, desarrollar desde el punto de vista de practicar lo que aprenden en programación avanzada y demás, seguir con esto, desarrollar todo el sistema y, qué sé yo tengo alumnos en Pilar que lo tuvieron a Ricardo en Sistemas 1, yo doy Sistemas 2, yo continúo con los trabajos prácticos de ellos continúan con ese trabajo en programación avanzada, en todo lo demás, y después lo presentan como diseño de proyecto, de trabajo, y lo siguen haciendo durante 3 años. Entonces salen unos sistemas muy lindos. Yo después los ayudo con la parte de seguridad, con la parte de base de datos, que esto, que otro, que aquello que, ¿sí?, por supuesto, uno dicta las materias a partir del conocimiento cero, que sabe que trabaja en esto, ¿sí?, tiene más conocimiento de cosas que la ve repetida y también sirve para corregir, en esos casos, determinados tipos de vicios que uno arrastra, ¿sí?, que recién cuando se formalizan, ¿sí? Yo siempre digo,
A ustedes nada los puede privarse de volverse más inteligentes por el hecho de cambiar de opinión, por aquel tipo de cosas que consideran más piola, más aplicables, que son mejores. ¿Sí? El motor que tienen que tener siempre es el de la mejora continua. ¿Sí? Siempre, mientras estés cargado con eso, pila a pila, tenés el fuego sagrado que te exige esta y otras tantas profesiones, que no te puedes quedar sentado ahí como un escribano esperando de que te vengan a certificar una firma y anotarla en el libro de demás y cobrar por eso. No, este laburo no es así. Ese laburo es así desde la noche de los tiempos. El escribano. ¿Sí? Con la escritura, a ver, que escritura esta casa, bueno, el libre de deuda, está pagado, está malvado, a ver, una propiedad, tienen todo ese nivel. ¿Sí? Bueno, siempre es un trabajo, digamos, de características monocordes. Este es un trabajo muy lindo porque todos los días que vas al laburo no sabes qué es perder, vas con un plan y generalmente ese plan no se cumple. Hacer cosas totalmente distintas. Por eso, se lo dice el profesor que tiene una certificación en dirección de proyectos y hay una de las definiciones del proyecto que dice que justamente un proyecto es un plan de un conjunto de acciones que nunca se llevan a cabo ni en los plazos establecidos, en las fechas establecidas y con los costos establecidos y con el alcance, ¿sí? Que se ha definido primariamente. Es decir, todo lo contrario a la definición, digamos, formal del proyecto. Por eso es lindo muchas veces este trabajo, ¿sí? Por las distintas cosas que haces en un día y que te sacan del esquema ese, ¿sí? De estar siempre estupidizando, haciendo la misma cosa. Bueno, cubre, ¿sí? Esto que yo estoy diciendo, lo de la estructura de funcionamiento, la estructura de comportamiento y cuáles son las relaciones. ¿Por qué? Porque el objeto es minimizar siempre, ¿sí? Lo que dice acá, los sistemas complejos y críticos, es decir, cómo yo le bajo el nivel de criticidad llevándolo a una estructura, ¿sí? Lo más simple posible, que se pueda. ¿Sí? Las cosas se pueden hacer dependiendo pura y exclusivamente de las herramientas que tengan y del plazo que tengan para cumplir el objetivo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le pido a ella un laburo, ¿sí? Se lo doy y estoy y le digo, mira, esta planilla, una planilla en Excel, tiene que tener una macro con este cálculo financiero, esta columna con este cálculo financiero, con esto, está anotado acá, bueno, sí, fenómeno. ¿Para cuándo la querés? Y fíjate si podemos ver una versión de esto más o menos, qué sé yo, entre jueves y viernes de la semana que viene. ¿Qué? Son 4 o 5 fórmulas, tiene que croquear, que esto que el otro, tiene que armar las macros, ¿sí? El lunes no se labura, que esto que el otro. Sí, en 2 o 3 días, algo el viernes podés llegar a tener. Ahora si yo te digo, haceme esto antes de que termine la clase, ¿sí? Seguro que no lo van a tener. Ni ella, ni yo, ni cualquiera de nosotros. Siempre es un estimado de tiempo, no se puede contar. ¿Cómo? O sea, siempre es un estimado de tiempo, no puedes decir, bueno, o sea, tal complejidad, tanto tiempo. Cuando veas dirección de proyecto vas a ver cómo tenés que poner un estimado lo suficientemente razonable como para que puedas cumplimentar lo que te prometes hacer en las fechas convenidas y que eso sea factible. Porque en realidad... Que si vos no lo haces es muy difícil de predecir nada. ¿Cómo? Que si vos no pones un estimado justo, lo suficientemente justo, no puedes predecir nada. Puedes decir, bueno, entonces para Pero ¿cómo lo haces lo suficientemente justo? No. Y de los dos lados del escritorio tenés que poner primero, ¿sí?, una fecha factible para la realización. Pues si yo no le pongo fechas a ustedes de todo esto que hay que hacer, en el primer cuatrimestre, me entregan todo el último día. Entonces se provoca una gran desorganización por parte de ustedes. ¿Sí?
Y aparte no hay un establecimiento monocorde de cuáles deberían ser los puntos de aseguramiento de la calidad de lo que están haciendo bien. Para eso lo corrijo. Del otro lado del escritorio lo que sucede es, ¿sí?, desde el punto de vista profesional, ustedes piensen que los tipos que le están dando los trabajos y le ponen cualquier fecha, ¿sí?, que ustedes juzgan como irrealizable, que es un hecho de supuesta ignorancia por parte del trabajo que hay que hacer, o hay un caso peor, tener un jefe cagón. Es el tipo que se cubre y lo quiere tener 3 o 4 días antes, ¿sí?, el laburo, o una semana antes, ¿sí?, para dormir tranquilo. Si elegiste esta profesión, no vas a dormir ni de corrido ni muchas veces tranquilo, porque otras veces, por más que no te llamen por teléfono, sabes que estás corriendo determinado tipo de cosas que vos armaste durante el día. Entonces no me llamarán por teléfono, porque se lo ve por otra cosa. Bueno, también es un lenguaje que puede ser entendible tanto para el hombre y para las máquinas, como cualquier tipo de lenguaje desde el punto de vista de lo que se está armando, y debería tener, ¿sí?, un equilibrio entre lo que uno quiere hacer y cómo, y decir cómo lo hace. Debería. Ya les digo, no todas las veces se puede, por este ejemplo que he puesto recién, ¿sí? Tratamos de dar la fecha lo suficientemente laxa para que describan la curva de aprendizaje a la velocidad adecuada, ¿sí?, aquellos que empiezan desde cero, ¿sí? La gente que tiene un comportamiento que trabaja profesionalmente en tareas anexas a esto o en esto específicamente, quizás lo pueda hacer mucho más rápido, pero dependiendo pura y exclusivamente si te clavas, si te pones de punta con esto por determinado tipo de circunstancia o no, ¿sí? ¿Qué es el UML? El UML, bueno, es un lenguaje que permite hacer todo este tipo de cosas que están acá, ¿sí? Tiene una semántica desde el punto de vista semi-formal, ¿sí?, especificada como una agregación del modelo, ¿sí?, que va a soportar esto. Tiene una sintaxis y, por supuesto, sirve para visualizar. Observen que siempre está el impacto. ¿Se acuerdan que empecé la explicación con el estampado, ¿sí?, en la observación y en la definición de un modelo icónico, que es la primera abstracción y el estampado mental que te queda, ¿sí?, a vos como relevante de lo que viste? Como lo que me estabas preguntando, el índice en el recreo. Vos lo leíste y vos dijiste, todo esto tiene un nivel de especificación. Ese es el primer estampado de el modelo que vos viste a nivel de especificación por especificación, y ahí nomás te diste cuenta de que eso excede largamente, ¿sí?, el criterio del trabajo, el objetivo y el nivel de comprensión que podés llegar a tener a esta altura, ¿sí? Es tentativo como para que, ¿sí?, vos busques en todo eso qué es lo que hay para abstraer, qué es lo que consideras importante. Por eso lo practicamos desde el trabajo de investigación, después lo llevamos a los distintos trabajos prácticos, los trabajos grupales y demás. Ese es, digamos, el porqué de que existen todo este tipo de cosas. Estos son los 7 objetivos, ¿sí?, que tiene primariamente el UML como lenguaje, ¿sí? Ver para creer, como digo yo. Vamos a ver qué es y después vamos a volver acá, ¿sí?, en la PPT esta, en la número 28, a ver si esto es así, ¿sí? Primero veamos, ¿sí? Entonces acá está especificado, ¿sí?, ya
el comportamiento, ¿a dónde tiende el UML? El UML siempre tiende a una orientación a objetos, es decir, a la idealización de los modelos icónicos en modelos que desde el punto de vista representativo vayan a constituir una unidad intelectualmente manejable y a ver cómo está relacionado unos con otros desde el punto de vista de que esas relaciones están armadas e idealizados ese tipo de modelos tendiendo a los requerimientos que está solicitando el usuario. Tiene que funcionar de esa forma. Básicamente es una notación, no es un proceso. Es una forma, ¿sí?, de diagramar y no solamente se utiliza para sistemas, se puede utilizar, ¿sí?, para cualquier cosa, ¿sí? Nosotros, bueno, le damos una fuerte orientación porque si tenemos un problema de comunicaciones, que esto, que lo otro, que aquello, de cómo armamos una red y demás, que lo van a ver en la materia de redes y comunicaciones y demás, cómo tienen que resolver una red, cuál va a ser el tipo de conectividad, dónde van a estar ubicados determinados tipos de equipamiento, cómo se van a conectar, si una guía de onda, si una fibra óptica, que esto y lo otro. Bueno, también lo puedo llegar a resolver con los diagramas que me da el UML. Siempre va a haber un diagrama de algo que me va a salvar. Esta es una, bueno, dice, mirá, todo, ¿sí?, se puede utilizar de forma tal de que parece ser que en el año, ¿sí?, 2002 pasaba todo esto. Pero bueno, esto es un crecimiento hasta el año 2004, ¿sí? No sé en qué versión andará el UML, pero actualmente al estar estandarizado, yo utilizo la estandarización y después veo la herramienta que hay desde el punto de vista profesional y si esto verdaderamente lo voy a utilizar o voy a utilizar parte de esto o algunas cosas de esto. Sí, esto me sirve para simplificarme mucho la vida, ¿sí?, desde el punto de vista del ordenamiento, de las etapas, ¿sí?, me va induciendo el concepto de una metodología y demás, pero claro, por algún lugar tengo que empezar, porque si yo voy a laburar y me insertan adentro de una metodología, tengo que ver en dónde caigo y si sé algunas cosas previamente de esto, bueno, me va a venir mejor, porque ya sé en qué punto más o menos he aterrizado y no es que me estoy tirando a la noche en paracaídas y no sé, está todo oscuro, no sé a dónde voy a aterrizar, ¿sí? Estas son las distintas versiones, dónde fueron presentadas y demás, ¿sí?, y los distintos estándares, ¿sí?, que utiliza el UML. Esto es lo que estábamos hablando de los módulos reutilizables o los estereotipos, ¿sí?, y de lo que es la estandarización. Utiliza un mecanismo a partir del cual vos podés incorporar, ¿sí?, determinado tipo de elementos en la modelización que ya definiste previamente como, ¿sí?, un estereotipo. Entonces, rápidamente, ¿sí?, la misma herramienta, ¿sí?, el Enterprise, el Star UML o la que utilicen, yo preferiría que utilicen alguna de esas dos porque puedo leer lo que ustedes mandan, si no, van a tener que mandar los diagramas tipo PDF, ¿sí?, y documentarlos en ese formato, ¿sí?, a los efectos de ir armando la carpeta operativa de cada uno de los ejercicios y de cada uno de los trabajos prácticos grupales, ¿sí? Yo suelo usar el Eclipse, profe, para hacer los UML. Yo también lo tengo, lo que pasa es que en algún punto lo vas a tener que volver visible para documentarlo. Ok. ¿Entendés? Ese es el... Yo también lo tengo una versión, ¿sí?, de que no sé cuántas relaciones se banca, pero digamos,
es a solo efecto de poder leer algunas personas que me mandan directamente el módulo para que yo lo pueda abrir ahí y verlo, ¿sí? No creo que... estos son los alcances que tiene el uso del UML. Veremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente es un tipo de notación el UML, así como los distintos tipos de sentencias de un lenguaje de programación que yo voy utilizando. Y estos son los alcances que en línea teórica ustedes pueden, esto sí que se puede llegar a ver, ¿sí? En la parte práctica, a medida que lo vayamos desarrollando, ¿sí? ¿Cómo se pueden alcanzar estos objetivos? ¿Sí? Me interesa mucho el punto 1 y me interesa mucho el punto 4. Sobre el punto 1 y sobre el punto 4 es donde más vamos a utilizar esta mecánica de notación, diagramación, graficación, la sumatoria de todo eso, algunas veces eso, ¿sí? Algunas veces algunas de estas características de este lenguaje, ¿sí? Y estos son los distintos tipos de modelos que hay. Nosotros vamos a utilizar el modelado de casos de uso, ¿sí? O los diagramas de caso de uso, los diagramas de clase, los diagramas de interacción, secuencia y comunicación y los diagramas de estado, ¿sí? En líneas generales, estos van a ser los 5 tipos de diagramas distintos que en determinado momento, como maduración de cada uno de los trabajos prácticos y los trabajos grupales, van a contener, ¿sí? Van a llegar a este nivel. En algunos casos, como muchos grupos presentan, ¿sí? Se valen del diagrama de flujo de actividades. Yo verdaderamente los explico todo en el correr del año, pero lo que tienen que tener en cuenta es que vamos a ver todos estos diagramas y subdiagramas, de dónde salen, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son los que brinda el UML, y que yo digo que estos 5 en general son los que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque atacan la parte lógica, ¿está? Bueno, esto es lo que venía diciendo recién. Esto ataca la parte lógica, por eso dicen que etapa del proceso se usa en el análisis, en el diseño, precisamente lo que tenemos que ver, cuál es el grado de detalle, si es abstracto, detallado, y cuáles son las propiedades, ¿sí? Desde el punto de vista del modelado. Estas son algunas, chicos, de las propiedades. Ustedes le van a encontrar, ¿sí? Muchísimas más propiedades a esto. Y este es el marco desde el punto de vista conceptual, ¿sí? En donde existe el bloque básico de construcción, que está compuesto por determinados elementos, las relaciones entre estos elementos, lo que venía explicando antes, ¿sí? Y los distintos tipos de diagramas con que tengo que resolver el funcionamiento en chiquitito de algunos de estos elementos y sus relaciones, como así también en su conjunto todos los elementos como están relacionados entre sí. Todo lo que dije antes es como que acá está en una forma o presentado en forma escrita todo lo que hemos charlado y que lo he explicado con ejemplos y que me he valido de otras herramientas. Hay partes estáticas dentro de un modelo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por la diagramación de los casos de uso,
que es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase. ¿Sí? Vamos a empezar haciendo los diagramas del caso de uso y vamos a ver cómo despacito vamos a ir haciendo los diagramas de clase a los efectos, ¿sí?, de que una vez que sepamos definir, ¿sí?, en un 50% más o menos los diagramas de caso de uso, arrancamos, ¿sí?, con esta otra parte estática o esta visión que se tiene de los diagramas de clase para ir haciendo esto en paralelo, porque en realidad, ¿sí?, todo esto, si lo domino en determinado momento, lo hago todo en paralelo, ¿sí?, a medida que se me va ocurriendo y cuál es la impresión que tengo. Nadie lo sabe, ¿sí? Y hay otras cosas que decir, no, me voy a dedicar primero a hacer el diagrama de caso de uso bien, porque verdaderamente con este nivel de especificación, que está muy en detalle, tengo que tener ojo, cuidado, porque, ¿sí?, tiene que hacer esto, entonces ahí ya estoy más tranquilo. Cuanto más profunda sea el nivel de especificación, mejor es. ¿Sí? Porque no tengo que ir, ¿sí?, o recabar tantas veces la misma información. Acuérdense, los tipos que tienen que ir a buscar son realmente muy ocupados, no tienen tiempo para darnos y demás. Y una vez que lo logré enganchado, tengo que escribir al máximo para llegar a un correcto nivel de especificación. Yo les recomendaría para la próxima clase, ¿sí?, que lean todo el libro de UML en 24 horas y que lean el conjunto primero, ¿sí?, de todas estas PPT que componen la clase teórica del día de la fecha. Así la próxima clase arrancamos con los diagramas de caso de uso, ¿sí?, y está todo el mundo enfocado en esto. Lo único que les puedo decir es que a partir de ahora, ¿sí?, ciencia y sudor, y bienvenidos al picadero de carne. No van a tener más paz. ¿Sí? Acá no se engaña nada y explico, ¿sí?, el motivo de cada uno de los trabajos prácticos que persigue de los dos puntos de vista, del punto de vista del alumno, del punto de vista del profesor, y por qué hacen cada una de las cosas. ¿Sí? Que siempre tienen que saber por qué hacen cada una de las cosas. ¿Está? Y si no, van y preguntan. Y si no les saben contestar, es porque el que le está pidiendo las cosas no tiene la menor idea de lo que hay que hacer y no están en problemas. Loco. ¿Sí? Eso sí, al primero que van a rajar de los dos es a ustedes, no al otro. Esa es la parte de la entrevista, ¿no? ¿Cómo? Es la parte de la entrevista, eso, ¿no? De preguntar y repreguntar. En cualquier momento. Bueno, acá tengo una lista de la gente que supuestamente fue a reclamar y que lo incorporaron en la lista definitivamente, porque había gente que faltaba incorporar en la lista.